El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa, Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, un programa más de Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves en CTNI, Senda.fm, de los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega de la Iglesia La Senda Antigua. Le habla la evangelista Olga Miranda y hoy tenemos un programa muy interesante, ya que queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y le damos gracias a Dios por poder llegar a su casa. Y tenemos hoy invitada a Apóstol María Cintrón desde Sidra, que tiene la Iglesia La Senda Antigua de Sidra con los apóstoles Félix y María Cintrón. Y la tenemos aquí de invitada. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a todos en la programación. Sean todos cordialmente un abrazo del apóstol Félix y de una servidora, Iglesia La Senda Antigua de Sidra. Apóstol, estábamos hablando backstage, ¿verdad? Cómo uno, ¿verdad?, recibe el llamado, cómo uno va en este proceso de aprendizaje para formar parte de una iglesia, para poder ayudar a otras personas en el desarrollo espiritual, ¿verdad?, que cada día lo necesitamos más y más, ya que allá afuera hay mucho bombardeo de malas noticias. La gente está deprimida, ansiosa con esto del COVID, con esto de de la guerra de Ucrania, esta matanza que hubo en los Estados Unidos, ¿verdad? Todas estas noticias nos afectan, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros, ¿verdad?, los que estamos en el área del ministerio de Dios, en la obra del Señor, tenemos que ayudar a otras personas a canalizar emociones, frustraciones, divorcios, pérdidas, ¿verdad?, de familiares, enfermedad. Son muchas cosas las que abarca un pastor, una pastora, que tiene que trabajar día a día con sus ovejas. Cuénteme un poco de cómo usted recibe este llamado, después de qué crisis, de qué situación matrimonial, familiar, porque la gente no sabe que Dios llama a uno tal vez en medio de un proceso doloroso. Sí, así es. Pues para aquel entonces pues yo era enfermera, era líder del área de sala de emergencia en un hospital en Cagua. Era Hernel, que era la ayudante de la supervisora de área, y en el área de sala de emergencia, que era un área estresante. Y también ayudaba en la supervisión general cuando se me asignaban esos turnos especiales. Mi esposo policía. Entonces, pues tuvimos una crisis matrimonial y también en esa crisis vino una depresión en mi esposo. Fueron tiempos difíciles, pero siempre Dios llega a tiempo, porque siempre Dios llega a tiempo. Y Dios utiliza, ¿verdad?, unos medios a través del apóstol Wanda Rolón para invitarlo a unas actividades donde él reconoce al Señor como su Salvador. Y no fue 1 año y 2 meses después que yo llego a los pies de Cristo, pero era porque yo quería que me demostrara que era un hombre que había cambiado, porque pasamos muchas situaciones difíciles como matrimonio, y yo decía que él me tenía que demostrar que sí había cambiado. Sí, por los frutos los conoceréis. Sí, y como empecé a ir a varias actividades donde el apóstol pues estaba, y vi el amor de Dios. Vi el amor de Dios en cada ser humano que estaba allí reunido. Empecé en actividades, no a la iglesia, pero desde que yo pisé aquellos terrenos, desde que yo asistí a esas actividades, ya Dios me estaba transformando. Porque yo vi el amor en cada ser humano. Vi ese amor que yo buscaba. Y fue Dios llenando el vacío que había dentro de mi corazón. Porque yo creía que a través de un matrimonio, a través de los hijos, yo iba a llenar un vacío que había dentro de mí. Y no fue así.
No fue hasta conocer a Cristo verdaderamente, hasta chocar con esa cruz, hasta conectarme con el Padre, que fui llenando ese vacío. No, nada de los placeres de la vida, nada del mundo me llenó el espacio que yo tenía en mi corazón vacío. Y yo sí iba a una iglesia, pero era la iglesia que comúnmente se va, y allí yo no encontraba el amor de Dios. Yo vine en contra, sí, la tradicional. Yo vine a conocer a Cristo verdaderamente y los caminos del Señor en una iglesia maravillosa que está en Toalta, que es donde está el apóstol Wanda Rolón. Y allí yo empecé a caminar. Allí yo dejé toda aquella tristeza que yo tenía, todas aquellas frustraciones, y comencé en fe a caminar por el buen camino. Me imagino que nunca pensaste que ibas a ser pastora y menos apóstol. O sea, eso no es algo que está en nuestra mente. No, hay que activarse y trabajar para ello también, porque fuimos leales a una pastora, a un apóstol, leales a Dios. Estuvimos trabajando alrededor de 6 años para Cristo, y donde quiera que nos ponían, allí nosotros íbamos. Heme aquí, Señor, ¿para qué te sirvo? Y servimos desde el principio. Mi esposo fue adorador, porque él tocaba trombón, él era músico, y yo pasé con el pastor Ramón y la pastora Delia a dar seguimiento a las vidas, a ayudar a consolidar a aquellos seres que necesitaban. Ahí junto con mi esposo, y así vinieron también varios de los familiares de mi esposo, y entre todos pues ayudábamos a llevar la palabra a varias casas que se nos solicitaba el servicio, y le ayudábamos al pastor Ramón en eso, y donde quiera que había actividades, allí estábamos. Inclusive yo participaba en una capilla del hospital donde yo profesaba, ¿verdad?, mi enfermería. Allí había una capilla y yo le ayudaba a un pastor que había allí, pastor Euclides. Comencé a servir allí también, y yo adoraba al Señor, llevaba mensajes, le cantaba a los pacientes. Cuando los pacientes estaban enfermos y ya iban a los pisos, inclusive en intensivos, cuando el hombre decía ya no más, yo decía sí hay más, está Cristo, y la última palabra la tiene el Señor. Amén. Y yo le llevaba palabra a pacientes entubados. Yo daba seguimiento a varios de los pacientes que no era parte de mi trabajo como enfermería, pero sí era el trabajo que Dios ponía en mi corazón para servirle. Que yo no me conformaba con solo lo que me indicaban en la iglesia. Yo trabajaba también según Dios me guiaba. Y Dios me guiaba para ayudar a esos seres que estaban en depresión, que no podían aceptar una condición, un diagnóstico. Y yo les ayudaba en esos procesos, inclusive en el proceso de la muerte, que muchas personas le huyen, en los procesos de una violación. Hay muchos, inclusive enfermeros, médicos que le huyen a esos casos, y yo siempre iba a personas que estaban en ataque, ¿verdad?, demoníaco. Allá yo iba y aclamaba y rechazaba esa oscuridad y presentaba la luz que yo estaba viendo. Y todo lo que yo aprendí en la senda, eso yo le llevaba a mis pacientes, eso yo le llevaba a mis vecinos, eso yo le llevaba a mi familia. Y fui creciendo en la palabra del Señor. Amén, amén. Una vez vinieron ángeles a mi cuarto, y fue una de las experiencias maravillosas, que yo veía ángeles que nos estaban protegiendo, y hasta el sol de hoy esos ángeles han estado con nosotros. Amén. También fui llamada 3 veces como Samuel. María, María, 3 veces. Y yo decía, Señor, ¿para qué me quieres en mí aquí? Y ahí ya Dios me estaba mostrando el camino que tenía para mí, el propósito de mi vida. Qué lindo. Y así mismo mi esposo tuvo varias experiencias, pero esas fueron las mías. 2 experiencias que marcaron mi vida en mis principios. Y yo me dirigía hacia el pastor Euclides en la capilla, y el pastor me decía, Dios tiene grandes cosas para ambos. Y así fue. Así fue. Qué lindo. De verdad que, Apóstol María, es hermoso
ver, porque la gente no entiende los procesos. A veces se desesperan porque tienen un llamado y piensan que esto es algo rápido, y que es coger y poner una iglesia en una marquesina, o coger y alquilar un local y ponerse a ser pastores sin haber pasado por el proceso de desarrollar el carácter, que es tan importante, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fíjese que usted empezó sirviendo desde su posición como enfermera en un hospital. Nadie se lo pidió. Ya Dios había sembrado esa gratitud de dar por gracia lo que por gracia habías recibido. Sí. Ya tú estabas funcionando, como decir, asistente de un pastor, ¿verdad? Sí. Porque estabas ayudando a aquellas personas que están sufriendo y que tal vez nadie más va a querer bregar con eso. Pero vamos a tener una pausa y vamos a regresar para seguir hablando sobre este llamado tan hermoso de ser pastora y después pasar al apostolado, porque eso es algo que es un proceso. No te vayas, que regresamos con la apóstol María Cintrón y con ustedes. A los montes, mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti. Levantaré mis manos en adoración, mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti. Hoy yo levantaré mis manos en adoración, mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti. A los montes, mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti. Hoy yo levantaré mis manos en adoración, mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti.
socorro viene de ti, Señor. Mi socorro viene de ti, mi Dios. Mi socorro viene de ti. 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 Yo confío en ti, Señor. Tú eres mi luz y mi salvación. Oh, mi socorro viene de ti. 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 Continuamos con el programa Contigo en la Mañana y hoy estamos hablando, ¿verdad?, de ese llamado especial que Dios hace en medio de un proceso matrimonial donde ha habido una crisis, cómo Dios llega y trae consuelo. Pero me gustaría que me acompañaras con la Biblia y vamos al Salmo 46, vamos a leer un pedacito y dice aquí en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Dios está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Dice aquí, en otro de los versículos, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se están desmoronando. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Yo te invito a que busques y termines de leer este salmo, que leí unos versículos salteados, porque me gusta mucho cuando él habla del caos, Apóstol María. Llega el caos a nuestras vidas, sí. Llega el caos al matrimonio, a nuestros hijos, nos traen problemas a veces los trabajos, hablando de que usted era enfermera y su esposo era policía, estábamos hablando backstage, el conflicto de horario, él llegaba y usted se iba, él se iba y usted llegaba, porque las dos profesiones pues tienen unos horarios diferentes, muy difíciles. Yo imagino que todo esto contribuía a la crisis matrimonial, porque entonces uno no se ve, las horas de trabajo de él, las horas de trabajo suya, y yo me imagino que eso ayudó a la crisis. Pero fíjese lo que dice aquí, que Dios en medio de la crisis nos ayuda, que Él está dispuesto a ayudarnos. Hábleme de esa ayuda. Amén. Dios nos ayudó, es que no debemos de temer, siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos fe en Cristo Jesús. Él va a llegar a tiempo, Él siempre llega a tiempo y Él siempre ha llegado a tiempo a mi vida. Simplemente tenía que pasar por unos procesos que yo no entendía en ese momento, pero después Él me ayudó a entender que tenía que cambiar, porque a veces tenemos que dejar el pasado, tenemos que a veces dejar a nuestra familia para poder ubicarnos en el camino del Señor donde Él nos quiere. Y yo tuve que hacer como Ruth, dejar atrás muchas cosas para poder encaminarme, poder concentrarme en lo que Dios quería para mi vida, para luego utilizarme y ayudar a los otros, a los que había dejado atrás. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, hermoso. Que a veces la gente no entiende eso. Dicen, te volviste religiosa, ya no compartes con nosotros, ya no somos tus amigos, te olvidaste de la familia, y eso, que eres cristiana. Sí. O sea, ellos no entienden que nosotros estamos en un proceso de crecimiento, de cambio, que esos cambios no quieren decir que no los amamos, esos cambios no quieren decir que los vamos a dejar en el olvido, simplemente estamos ajustando unas rutinas que a lo mejor llevábamos, que no eran las rutinas que Dios quería en nuestra vida. Entonces tenemos que ir acomodando, pero no es que los hemos dejado de amar, no es que ahora todo es iglesia, como nos dicen a veces, tú siempre estás metida en la iglesia. Bueno, pero es que de ahí viene mi socorro, viene de Jehová, y entonces yo necesito alimentarme, porque ¿cómo yo te voy a dar algo que yo no tengo? Tú tenías que llenarte de la palabra, ser instruida en la palabra, ser guiada por el pastor Ramón y su esposa, tener unas personas que pudieran ayudarles a ustedes en su proceso para poder
sanar las heridas, poder sanar el matrimonio, para mira después qué tú vas a hacer, ayudar a otros matrimonios Claro. que pasaron lo mismo que ustedes. Sí, y fortalecernos y llevarlos en la palabra, porque no es de la boca para afuera, hay que demostrarle en amor, ¿verdad? En convicción de que la palabra de Dios, de que Dios es real, que ahí está nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que Dios nos puede ayudar en cualquier depresión, en cualquier enfermedad, en cualquier situación que estemos pasando, porque solamente tenemos que creer y caminar, activar, porque si tú no activas, no pierdes el tiempo, tienes que activar. Y eso fue lo que nosotros hicimos, nos activamos juntos nos activamos y llevamos a la familia hacia adelante. Y pudimos dejar atrás todo aquello que nos afectaba, todo aquello que quedó atrás, toda situación, toda aspereza, la falta de perdón, porque también tenemos que perdonar y ser perdonados, como dice la palabra, y tenemos que demostrarlo. Y Él me modeló a Cristo. Y a través de su modelaje, yo le dije un día a mis hijos, no, tenemos que acompañar a papá. Y así mismo hicimos. ¿Y eso hace cuántos años? Wow, eso hace 16 años. 16 años. Y ya no ha habido marcha atrás. De ahí ha ido, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sí. Yo me acuerdo cuando empezaron en la iglesia, que empezaron creo que fue en la casa, ¿verdad? Sí, en la terraza, en la marquesina. Sí. Le entregamos la casa al Señor. Le entregamos la casa al Señor y fuimos enviados a pastorear en la casita que teníamos anteriormente. Y allí comenzamos. Y yo atendía a los niños en la sala y el pastor atendía a las personas en la marquesina. Yo comencé a atender los niños en mi sala. Y Dios se quedó con todo. Dios se quedó con todo, porque cuando tú le ofreces algo al Señor, Él lo toma en serio y se quedó con todo. Y ya empezamos a llevar la palabra del Señor en el hogar, en la sala y la marquesina. ¿Y ya llevan en el nuevo local, cuánto llevan ya? Vamos para 3 años en julio. Y la iglesia 19. Ha crecido mucho. Sí, yo llegué a ir a una actividad empresario y quedé impactada con lo organizados que están, todo el mundo en su sitio, todo el mundo funcionando con su, ¿verdad? Con su agenda de trabajo, mucho amor, mucha atención, y queremos, ¿verdad?, que la gente los visite allá en Sidra. Díganos dónde queda la iglesia, pastora. Pues la iglesia queda en el edificio JF Building, es salida de Comerío. Ese edificio es donde está ahora mismo muchos departamentos del gobierno, como el WIC, el Plan La Reforma. Es bien conocido en Sidra el edificio y es de fácil acceso llegar. Y la salidita de Comerío, allí estamos nosotros en el 2º piso. Pues más adelante vamos a dar el horario, vamos a decir el teléfono, donde se pueden comunicar. Entonces, me estaba hablando, ¿verdad?, que el apóstol, yo me acuerdo que él tocaba, ¿qué instrumento? El trombón. El trombón. Yo siempre lo veía en el grupo de la iglesia, tocando desde allá, desde el altar, y no la conocíamos a usted, y entonces lo veíamos, y de momento cuando lo llaman para, ¿verdad?, para el pastorado, yo dije, mira para allá, él calladito allá arriba tocando su trombón, nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Es hermoso poder ahora ustedes ayudar a otras personas, porque la gente no entiende que el cristiano pasa por proceso, sí, que no todo es peaches and cream, que tú aceptas al Señor como Salvador, pero tú tienes una vivencia, tú tienes una trayectoria que vas a tener que pasar por ciertos cambios y ciertos ajustes, ¿verdad? Tal vez te llega el Señor en un momento de enfermedad, tal vez te llega en un momento de pérdida, tal vez te llega en un momento de crisis matrimonial, de una crisis con los hijos, pero Él llega. Él llega a tiempo. Él llega a tiempo. Y ese es el mensaje que queremos darle, ¿verdad?, a los que nos están escuchando, que sepan que hay un Dios que los ama, hay un Dios que está con nosotros como poderoso gigante. Y está en el Salmo también 18, que quiero compartir este pedacito. Dice, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Fíjese que en estos días hay tantas situaciones pasando y nosotros necesitamos buscar la paz.
buscar el refugio. Y es en la palabra que nosotros podemos, dice aquí en el 3, clama al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de todos mis enemigos. Yo me imagino a usted en ese momento de crisis, buscando una salida, y qué bien usted expresó de que ni los hijos le llenaban ese vacío, ni el marido le llenaba ese vacío, porque nos casamos creyendo que ese hombre nos va a hacer feliz, y eso es un error. Nosotros tenemos que ser feliz primero nosotros, y esa persona es un complemento de esa felicidad, y viene siendo tu ayuda idónea, pero nosotros no vamos a encontrar la felicidad al casarnos con él. Se supone que nosotros tengamos nuestra propia felicidad ya interna, porque ese vacío nada más lo puede llenar el Señor. Y usted se dio cuenta de que teniendo hijos, siendo madre, que muchas mujeres dicen, ay, cuando yo sea madre yo voy a ser feliz. Otras mujeres dicen, ay, cuando yo me case yo voy a ser feliz. Como que necesitan ese extra. No, es cuando sea madre. No, es que cuando yo me case. No, es que cuando yo tenga esta casa o cuando yo tenga este trabajo. Y no es así. Ese espacio solamente lo puede llenar Dios. Porque cuando Él sopló sobre nosotros vida, ¿verdad que sí? Sí. Ese espacio es de Él. Sí. Antes de irnos, pastora, díganos la actividad que va a tener este próximo sábado en su iglesia, cuéntenos. El próximo sábado 28 de mayo nos vamos a reunir las hijas de un rey inquebrantable. Eso es en la senda antigua de Sidra. Vamos a comenzar a las 8 de la mañana hasta que Dios diga, porque no hay límite. Y hay desayuno, algo así, escuché. Hay desayuno, es gratis, no tienen que pagar ningún costo. Tenemos una invitada especial, que es la pastora Olga Miranda, la gran Olga Miranda que todos conocemos, y una servidora. Amén. Entre las dos vamos a llevar la palabra del Señor y se van a gozar. ¿Y a qué teléfonos pueden conseguir para más información? Sí, para más información se pueden comunicar al teléfono 939-239-0393. Ok, vamos a esperar a esas mujeres a las 8 de la mañana en la iglesia La Senda Antigua de Sidra. Les esperamos. Les esperamos. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.